Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Estamos por terminar el año, un año convulso, con prolongación de conflictos, más otros más, con sorpresas electorales, algunas muy desagradables, crisis, genocidios, aumentos de la extrema riqueza y aumentos en la precarización de millones en el planeta. Y no queremos despedir el año sin contar con la mirada profunda, sagaz, que nos revela una y otra vez conexiones insospechadas del analista internacional Pedro Páez, amigo y colaborador de esta plataforma y proyecto. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco, ojalá nos puedas tratar, basándonos en tu sapiencia y tu enorme conocimiento internacional, una especie de resumen que no va a ser necesariamente optimista, que es lo que me hubiera gustado, porque de entrada este ya fue un año malo y el que pinta, el que viene, pinta peor, por el lado que le quieras ver, empezando por quién va a encabezar la presidencia de los Estados Unidos y su equipo de colaboradores que ya pintan totalmente como fachos, nazistas o sionazis, como se pudiera decir, todos son de ese pelo y pinta mal para América Latina, en fin, no sé qué, te dejo para que nos puedas decir por dónde va la cosa. Oye, muchas gracias por la invitación y no, a lo que modestamente puedo yo exponer a consideración de nuestra audiencia algunas claves de lectura que sí, como mencionabas, de pronto pasan desapercibidas para el común de los mortales, ¿no? Es decir, la particular trayectoria de vida mía, el haber trabajado en el Banco Central, el haber tenido alternativas, digamos, de poder servir al país en condiciones de alta efectividad durante el gobierno de Correa, haber sido partícipe de ese gran sueño que fue la construcción de UNASUR, de la CELAC, pero además de hacerlo siempre desde una perspectiva de la patria grande, hacerlo una perspectiva de las luchas de los pueblos oprimidos, de las mujeres, de la lucha por la ecología. Eso da una situación, una visión, una perspectiva particular, ¿no? Y entonces desde ahí se pueden ver cosas. A vos que te gusta la pintura, es el tema de la perspectiva y los escorzos, ¿no? Es decir, con una perspectiva, con una línea de fuga específica, con un horizonte, uno tiene la participación, la posibilidad de ver cosas y participar a la gente de ciertas cosas que otra gente no puede ver, pero también tiene escorzos, es decir, hay distorsiones en esa perspectiva que impiden ver otras cosas. Así es que sea esto parte de una conversación, ¿no? Claro, mira, hemos visto cómo se ha prolongado el conflicto de Ucrania, se, se maneja la idea que está por acabar ahora con la llegada de Trump. Vimos cómo Biden aceleró las cosas todo para una tercera guerra mundial. Rusia ya está peleando prácticamente en una guerra mundial porque está toda Europa peleando con él, más Estados Unidos. Vimos cómo le lanzaron los misiles que le aprobó Biden y cómo respondió Rusia y se quedaron todos callados, aterrados con el sistema de misiles que el propio Putin presumió y dijo que no había nada que pudiera parar ese misil y que no había nadie que tuviera esa tecnología. O sea, si lo está diciendo ya el jefe de Estado es porque no le cabe ninguna duda que sea así, que no va a salir alguien a contradecirlo. Y nadie ha salido a contradecirlo. Sin embargo, ayer entendí en una nota que Ucrania había lanzado misiles hasta creo, al, Ataques. Aztak, perdón, al puente de Crimea, conectado con Rusia. Entonces dije, oye, ya lo están atacando con esos misiles que les acaba de Estados Unidos también, Rusia va a responder. Entonces,
por un lado, pensamos que el conflicto se iba a acabar ahora que va a entrar Trump, porque sabemos que a Trump no le interesa el conflicto de Ucrania, le interesa, digamos, abandonar Europa. Pero vemos cómo lo está intensificando en sus últimos momentos, sus últimas semanas ya, la presidencia, el nefasto de Joe Biden. Y luego vimos desde el año pasado ahora cómo está el genocidio a todo lo que da allá en Palestina y cómo ese conflicto este año se fue a otras partes. Y han entrado, por ejemplo, Yemen está atacando, defendiendo a Palestina, pero ellos ya atacaron el Líbano porque querían volver a tener una parte, lo que ellos llaman, te voy a ocupar parte de tu territorio para tener un colchón. Ahí está permitido. Rusia no lo puede hacer cuando le están amenazando poner las armas de la OTAN, ¿no? Pero acá sí. Entonces, y al total se retiró. Pero ya vimos lo que está pasando en Siria, que eso es un golpanazo que nadie se esperaba. El derrumbe en cuestión de horas del régimen de Bashar Assad, que ya está ahorita en Rusia, y que cambió ahorita la jugada o la cara de Medio Oriente, porque no solo Israel llegó y acabó con todo el ejército sirio, o sea, con todo el material y todo el equipo, tanques, aeropuertos, todo, sino que ya está La tomando. flota. Bueno, eso es una traición, ¿no? Bueno, vamos de parte por parte, mira, porque Dale, si no, son temas muy complicados todos ellos y como siempre el diablo está en los detalles, es que no vamos a tener tiempo de entrar a profundizar en algunas cosas. Así es que, hablando de claves de lectura, yo creo que es fundamental partir de un marco general que nos permite entender por qué esta deriva tan descabellada hacia una tercera guerra mundial? ¿Por qué estas presiones para el uso de los armamentos nucleares? Oye, se me acaba de ir el nombre de un general 5 estrellas de los Estados Unidos que hablaba de los estudios que han venido haciendo que han venido haciendo en el Pentágono para hacer un intercambio nuclear admisible para los Estados Unidos. ¿Qué va a ser admisible, hombre, si ahí se mueren todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar ubicando cuál es la verdadera fuente de esta sociopatía, ¿no? Porque verás, sociópatas y psicópatas hay por todo lado. El punto es cómo así llegan a decisiones de poder y cómo así pueden estar cerca de un botón nuclear. Ahí está la gran pregunta. Es decir, una sociedad medianamente cuerda, incluyendo la oligarquía medianamente cuerda, sabiendo que están matando su fuente de vida, eventualmente puede decir, o sea, párenme la mano, ¿no? Esto es una bestialidad. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Entonces, de acá yo creo que es fundamental entender que estamos viviendo una crisis orgánica, una crisis del capitalismo que tiene ya visos, ¿cómo te digo?, terminales. No en el sentido que se va a acabar el capitalismo mañana o en 10 años o en 20 años, sino en el sentido de que cada vez tiene menos posibilidades de reinventarse a sí mismo. El capitalismo ha sido un sistema, un modo de producción, una civilización con una capacidad gigantesca de reinventarse a sí mismo. No se lo nota mucho porque vivimos ese frenesí, ¿no? De la permanente transformación de todo, no solamente las tecnologías, de las formas de vida, del consumo, de la familia, del Estado, de las instituciones, de la cultura, es decir, todo entra en una vorágine increíble y en esa vorágine el capitalismo ha tenido hasta ahora la fuerza y la suerte de reinventarse y de salir de sus estertores una y otra vez. Pero esta vez parece ser que hay problemas endógenos al sistema que lo vuelven tóxico y autotóxico, ¿no? Si aquí estamos hablando de una situación que tiene que ver con el modo de producción, con el sistema económico, pero que tiene profundas proyecciones civilizatorias, entre otras por el hecho de que por primera vez en 800 años se pone en cuestión la constitución de una estructura de poder nacida en el corazón de Europa, de la Europa central y occidental, y que se apodera, digamos, de los procesos de revolución industrial y termina dominando el mundo, ¿sí? La hegemonía por primera vez está siendo movida hacia otro centro de gravedad a nivel mundial de este sistema mundo, hacia Asia. Y esto en la visión racista, por más, hasta en los progres, ¿no? Que se creen gente progresista, que jamás admitirían que son racistas, sí plantea un problema muy serio.
Entonces, es lo que algunos llaman la policrisis, ¿no? Son muchísimos vectores de crisis que están involucrando ahorita en una coyuntura más o menos inmediata, están involucrando salidas desesperadas. ¿Por qué? Porque ese declive de la hegemonía angloamericana sionista, podríamos ponerlo así, porque el aparato sionista, que no está solamente en Israel, se convierte en uno de los brazos armados más eficaces, armados, financieros, tecnológicos, más eficaces, como se lo está viendo en América Latina, ¿no? Ahí está el tema de los Pegasus que podríamos hablar en algún momento. No solamente es en México, no, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y ahora también resulta que han estado espiando a Dilma, resulta ser que con lo mismo estaban espiando a Merkel, es decir, está en España, está en Marruecos, es la misma cosa, ¿no? Y un sistema de chantaje en el que está metido el Mossad, en fin, toda una cantidad y las vinculaciones con la mafia y toda esa situación. Pero entonces lo que interesa es ubicar por qué este proceso de degradación tan evidente en la capacidad de respuestas que tiene el imperio, ¿no? Y por qué nos estamos acercando de una manera peligrosamente parecida a lo que constituiría la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a un periodo en el que la guerra desde la perspectiva del capital se vuelve inevitable. Ahí hay un intercambio que vos debes recordar, Héctor, entre Einstein y Freud, un intercambio epistolar en el que se ponen a hablar de la naturaleza humana y de cuáles son las condiciones que hacen que el hombre sea proclive a la guerra, a la violencia. Yo creo que eso es uno de los momentos más bajos para ambos personajes, ¿no? Precisamente porque no toman en cuenta de que no es la humanidad en su conjunto, sino que son los que tienen el poder los que específicamente necesitan la guerra. ¿Por qué? Porque esta es una crisis estructural de sobreproducción. El capitalismo es prisionero de su propio éxito productivista, ha inundado el mundo de mercancías demasiado baratas para su propia tasa de rentabilidad, sobre todo para las tasas de ganancias que exigen los monopolios. Y la forma de resolver este problema es separarse del proceso productivo y empezar a flotar, buscando mecanismos de atrapar nichos de ganancias jugosas, así sea en el cortísimo plazo, pero que sean altas. Y para eso necesita el tema de la globalización, necesita el tema de los derivados financieros, del shadow banking, de las guaridas fiscales, es decir, poder operar globalmente sin el encadenamiento que significaba el costo hundido del capital fijo de las instalaciones. ¿Cómo fue hasta recién? Con la Ford, con la Chrysler, con la General Motors, la General Dynamics. Boeing y toda esa situación, ¿no? Ahora, es el tema del mundo de las finanzas, pero es un tipo específico de finanza que es la finanza especulativa, separada del proceso productivo, incluyendo del capital monopólico productivo, la que entra en un paroxismo en el que está destruyendo los principios de la propiedad privada. O sea, no solamente entra en un proceso en que expropia a los expropiadores, o sea, está expropiando a las grandes empresas, a través de las bolsas de valores, a través de las consolidaciones, a través de las fusiones y adquisiciones, sino que además está generando tal cantidad de reclamos sobre la propiedad y sobre el valor en el que ya queda totalmente destruida la posibilidad de hacer una secuencia, un rastreo de cuáles son las condiciones de intercambio de propiedades legítimas desde la propia perspectiva del capital. Esa es la lógica del capital financiero, esa es la lógica de los mercados de derivados financieros, del capital ficticio y toda esta situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos rápidamente, y con esto acabo este marco general, es como el juego de las sillas musicales, que creo que habíamos mencionado la vez anterior. Mientras la música siga, todavía no hay problemas, pero cada vez más se dan cuenta los bailarines que no hay silla para todos. El rato que toque mostrar realmente de quién es la propiedad de esto, o sea, si es que hay títulos, por ejemplo, si es que hay oro suficiente para responder a todos los títulos de propiedad del oro que están en circulación, si es que hay petróleo suficiente para responder a todos los títulos de valor, incluyendo los credit default swaps, incluyendo las options, incluyendo los futures, incluyendo los títulos basados en índices, ¿no es cierto? O sea, hay una cantidad de estructuraciones sobre estructuraciones, de representaciones sobre representaciones sobre representaciones, que es imposible poder al mismo tiempo exigir que se responda con la riqueza real a todos estos reclamos de riqueza. Es esto lo que explota ya en la crisis de Lehman Brothers. Es esto lo que explota
antes inclusive en la crisis del sudeste asiático, que después fue seguida con la crisis caipiriña en Brasil y con la crisis vodka en Rusia, ¿no? Es decir, son los mecanismos que tiene el capital financiero de, como son expertos en demoliciones, no estoy hablando del Nord Stream 2 nomás, como son expertos en demoliciones, saben utilizar el poder destructivo de la crisis para enviarlo, ¿no es cierto?, hacia donde les conviene. Entonces, en muchos casos lo utilizan ese poder destructivo de la crisis económica, de la crisis financiera, para destruir o para debilitar a sus enemigos o para debilitar a sus rivales políticos y económicos. Y en otras partes, ¿no es cierto?, lo que hacen es simplemente postergarlo en el tiempo y hacia la periferia. Estos mecanismos que han tenido, que han sido muy exitosos hasta ahorita, se van agotando. Y la muestra que te diría, final de esta incapacidad de poder seguir manipulando en esos términos los efectos de la crisis se da en la implosión de Lehman Brothers. Tema que ha desaparecido de las noticias, pero que continúa como una realidad subyacente en todas las disputas geopolíticas, como las que tú estabas hablando. Entonces, está por un lado, ¿no es cierto?, la escalada en la propia Europa, que no es Ucrania nomás, que no es Rusia. O sea, el problema viene antes. Lo habíamos mencionado, el tema de Ucrania son dos grandes redes de corporaciones en las que en ambas participan poderosos capitales sionistas, paradójicamente, incluyendo aquellos sionistas que apoyan a los neonazis, que ponen de sello de la bandera a Stepan Bandera, por ejemplo, que asesinó a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero también a los otros sectores, o sea, sectores vinculados al Partido Demócrata, sectores vinculados al Partido Republicano, sectores vinculados a Biden, sectores vinculados a Trump, sectores vinculados a la CIA versus sectores vinculados al Mossad y al Pentágono. Bueno, lo mismo está pasando en el sudoeste de Asia. Son estas disputas entre ellos mismos, ya no se puede hablar que es un problema como fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en contra del comunismo. Ahora, claramente es el capitalismo, inclusive en un país como China, gobernado por un partido comunista, es una lucha dentro del capitalismo, pero la lógica que tenemos del lado chino es una lógica del ganar-ganar, mientras que la lógica que tenemos acá en Occidente, sobre todo en las zonas más cercanas al poder, al centro del imperio angloamericano, es la lógica del perder, perder. Esto que podría sonar difícil de tragar es absolutamente evidente porque ellos saben que están mal y la única forma de garantizar de que sigan arriba es procurando que todos los demás estén peor que ellos. Y esto incluye la posibilidad de la guerra. Y esto incluye la posibilidad de la guerra porque es un tremendo negocio. Fue un tremendo negocio la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero ese es un negocio pequeño respecto al nivel de destrucción que podría significar ahora un conflicto regional o un rosario de conflictos regionales o eventualmente un enfrentamiento global en una tercera guerra mundial. Entonces, estos son los determinantes, las fuerzas subyacentes que empujan a la guerra y todo el mundo diría, sí, pero es increíble que vayan en algún momento a llegar, es puro amenazas, es puro faroleo, puro bloqueo, no van a llegar nunca a una disputa nuclear como tal. Yo les remito, creo que había mencionado la vez anterior, la literatura, los recuentos históricos, las biografías de los personajes de la Primera Guerra Mundial, e incluso después de que asesinan al archiduque Francisco Fernando, que fue el detonante de la movilización militar, la mayoría de los gobiernos y de las cabezas reinantes de los países, de las potencias involucradas, no tenían la menor idea de que iba a haber esa guerra. Recuerden que buena parte de los gobernantes que entraron en el conflicto eran primos, y primos y que se querían, ¿ah? Primos que el momento que uno se zambulle en las biografías de esta gente, gente que se ponía, organizaba en la juventud los encuentros para conseguir pareja, a ese nivel, a ese nivel, a ese nivel de cariños, de reuniones con la abuelita y toda esa cuestión. El lado humano, ¿no? Y de pronto entraron en una guerra de la cual buena parte de esas cabezas coronadas desaparecieron, se destruyeron imperios
Y lo que es más grave, ¿no es cierto? Más allá del cuento rosa que estoy contando, es que llevaron a la muerte, a la carnicería durante 4 o 5 años de millones, decenas de millones de seres humanos, que no tenían ni arte ni parte en la disputa. Y lo mismo es lo que está pasando ahorita. Y recordemos, con esto acabo, recordemos dos pequeñas cosas. El único país que lanzó bombas nucleares y no contra una potencia nuclear fueron los Estados Unidos. Después inventan el pretexto de por qué lo hicieron. Y que América Latina está en el patio trasero de esa potencia que es la que está en desesperación, está en declive, está en descomposición, inclusive a niveles de tensión interna que podrían llevar a espirales de violencia dentro del propio país. Pues mira, está la cosa cada vez más compleja porque como bien dices y lo has dicho en otras charlas que hemos tenido, a Ucrania se le disputan dos grupos, bueno, y estaban hasta incluso asignados esos grupos. Estaba, como dijiste tú, el hijo de Joe Biden, uno que está, un hijo que está quemadísimo, el que acaba de indultar, y ya con eso la verdad quedan totalmente fuera los Estados Unidos en presumir que son los adalides de la libertad de expresión, de llevar Y del la Estado lucha en de contra Derecho. de la corrupción, Sí, Héctor. todo eso es increíble. Y tú lo primero que va a hacer, el primer día que él ya está diciendo que se va a comportar como dictador, pues va a ser liberar a todos los que atentaron contra su país, que lo favorecieron con él, a él, con ese golpe de Estado que él instigó, pero al mismo tiempo lo más probable es que él se autoperdone de todo lo que está juzgado, porque él es el único presidente de la historia de los Estados Unidos que está condenado por cuestión sexual, entre otras cosas, corrupción, no, fraudes en sus universidades, en sus fundaciones, en fin, él trae una cola larga también que le pisen, lo más probable es que lo haga. Pero dijiste tú, bueno, Joe Biden, pero también está el famoso yerno, que es judío, sionazi en este caso, de Donald Trump, que también tenía intereses ahí y que vemos también en Ucrania, que como ya incluso ya reveló los planes inmobiliarios que tienen en Gaza, ahora que han masacrado y han hecho el genocidio más descomunal en la historia. Porque, digo, ¿por qué es comunal? Porque precisamente a un pueblo al que le hicieron eso, que no fue el único, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial no son 6 millones o 7 millones de judíos, no, había 20 millones de rusos también, como que esos te olvidan y todo es, lo malo es que lo que los nazis mataron en relación a judíos, y se olvidan de los otros, de las otras razas que masacraron o de los otros países, como 20 Y de millones los de rusos. comunistas y de los socialistas y de los sindicalistas, ¿no? Pero en la historia que nos quieren vender nomás son los judíos. Bueno, pues precisamente a esos que sufrieron todo eso, son los que están haciendo eso mismo a un pueblo que nada que ver, que nunca les hizo nada. Hay más pruebas históricas suficientes, muchísimas, que los dos pueblos convivían perfectamente y sin problemas, y que vivían así por siglos. Bueno, y te digo, allá en Monterrey tenemos dos ciudades, en Monterrey y acá Ecuador en general, no solo Quito, tienen una evidencia que valdría la pena rescatar en algún momento de una convivencia de mucha solidaridad y complicidad entre la gente que salió perseguida, la gente de origen árabe y de origen judío que salió perseguida por la Inquisición de España y que vinieron a refugiarse acá. Monterrey fue fundada por judíos. Sí, sí. ¿Sí? Y moros y judíos vivían en medio del temor, vivían solidarios, ¿no es cierto? Y vinieron y llegaban a Cuba, pues y entonces llegaba la Inquisición, se iban a México, llegaba la Inquisición, se venían a lo que era el Virreinato de Perú, llegaba la Inquisición y se iban a refundir en las provincias más alejadas. Y así es como llegaron acá al Ecuador. Y acá se los reconoce por ciertos elementos de la arquitectura, inclusive en las iglesias. Esto es muy importante. Inclusive en las iglesias se puede percibirse el rastro, ¿no es cierto?, de aquellos escondidos que siguieron adorando a Dios, ¿no es cierto?, siguieron estando por encima de estas broncas terrenales, encontrando que había una opción superior en la que los hombres podríamos volver a encontrarnos, volver a ser hermanos. Mira, qué interesante eso que estás mencionando. Y digo, bueno, vemos esos grupos, vemos cómo se están repartiendo ahí Gaza, ya tienen proyectos inmobiliarios, pues no les ha importado que esa tierra está totalmente manchada de sangre, totalmente, han matado niños, el que digo que se metan con niños, con niñas, que los mutilen, que los tengan que estar operando sin anestesia a un niño, porque han acabado con los hospitales, y fue lo mismo que trataron de hacer, exactamente lo mismo que trataron de hacer con el Líbano, pero el Líbano sí respondió por Hezbollah. Y ahorita vemos, digo, lo que está pasando ¿cómo se llama? En Siria,
que ya prácticamente ya se están apoderando de lo que le llaman ellos la zona de amortiguamiento. Esto me suena casi como la palabra, un eufemismo de el espacio vital que utilizaba Hitler para poder invadir a Europa, porque saben que yo ya no quepo aquí, entonces me tengo que ir, ahora agarré a Austria, y ahora me voy a Polonia, y ahora me voy a Francia, y voy a ese No, y espacio vital. todo esto que decían con teoría de la conspiración ahora aparece públicamente, ¿no? Ya está el ministro hablando de la necesidad de ocupar también Siria. Justamente es la alternativa Lebensraum es el asunto de cuestiones de seguridad. Recuerda que en la bandera israelí tienes dos franjas azules y es la consigna secreta tanto de las Fuerzas Armadas del Mossad como de los círculos internos del mundo judío dentro de Israel y fuera de Israel, de que un brazo azul es el Éufrates y el otro es el Nilo, es el Gran Israel. Entonces, mira, yo creo que ese envilecimiento, además, porque es de una historia, de una tradición cultural que yo creo que ha dado muestras de gente, pero con un gran nivel de humanidad, que ha quedado, yo creo que irremediablemente manchada por esta situación de envilecimiento generalizado. Porque no nos vengan con el cuento de que es solamente Netanyahu, ¿no? O sea, hay encuestas que muestran 80-90% de la población de acuerdo en que tiene que exterminarse a la gente. Es la discusión en el Parlamento judío de si es que es posible, si es que es legal o no torturar a la gente metiéndole cosas por el ano. Por favor. Qué horrible eso. Ese es el pueblo de Maimónides. Vaya. Y hay gente Sí. que lo dice, ¿no? Entonces, mira, yo creo que es muy importante ubicar estos niveles de degradación, que hasta duele hablar, ¿no? De esta situación, porque es parte de la desesperación, de la incapacidad del sistema de poder generar sus propias alternativas. Para hablar en el caso de América Latina, ya no estamos viendo, ¿no es cierto?, la opción que tendría un Roosevelt de plantearnos la política del buen vecino o un Kennedy de la Alianza para el Progreso, la sustitución la industrialización por sustitución de importaciones, o un Carter que todavía vive, ¿no? Pero que ya totalmente quedaron olvidadas las propuestas de la democracia, los derechos humanos, la constitucionalidad. Todo eso es disfuncional para el imperio. ¿Qué tiene ahora que ofrecernos el imperio? Nada. Fíjate, ahorita a México, ¿no es cierto? Recuerda que a México dijo en algún momento Brzezinski y tiene expresiones similares otro referente fundamental de la geopolítica gringa, que era Zbigniew Brzezinski, ¿no es cierto? Que decía, no podemos permitirnos un Japón al sur del río Bravo, entonces no podemos permitir que México se industrialice. Ahí hay toda la leyenda en torno a los tratados de Bucareli, ¿no? Que Ujú. explícitamente impiden que México pueda emprender en procesos de industrialización que pueda amenazar no el sistema de las libertades, de la democracia occidental y cristiana desde una perspectiva bolchevique, sino la industrialización capitalista. Y para aquellos que tengan alguna duda, ¿no es cierto?, que quede clarísimo lo que habíamos conversado la vez anterior, que la guerra de provocación en Ucrania, que cada vez se ha hecho más descarnada, ya nadie puede seguir con la careta de que esto es el David Ucrania contra el Goliat abusivo Rusia, sino que desde el principio fue una provocación de la OTAN. Pero se ve clarito que el primer objetivo, sin duda, es Rusia. Es lo que tiene el informe de la Rand Corporation del 2019 del overreaching, ¿no? Del extender demasiado a Rusia para que se quiebre en 19 países, imagínate. Es lo que tiene, es el proyecto que tiene. Como quieren hacer lo mismo con Siria, como quieren hacer lo mismo con Arabia Saudita. Es decir, estamos hablando estoy dando, pero también lo que quieren hacer con América Latina, incluyendo México. Dividir para reinar, es la balcanización. La balcanización que se dio en el siglo XX ya lo habían iniciado originalmente la inteligencia británica en el siglo XIX, después de las independencias. Entonces, por favor, el objetivo más claro, ¿no es cierto? Ahora ya no es teoría de la conspiración, ahora la evidencia está allí, es el tema de acabar con la rivalidad, con la competencia en el mercado internacional de Europa Occidental, sus más íntimos aliados. De hecho, es evidente que digamos, el modelo industrial de toda Europa, cuya locomotora era Alemania, está lisiado al menos por unos 10 años. A Alemania le obligan
a destruir su ventaja competitiva, a Alemania le obligan a destruir su capacidad sistémica de poder insertarse en el mercado mundial desde condiciones que no eran, por ejemplo, la especulación financiera, como es el caso de Inglaterra, que no era el poderío militar, como era el caso de los Estados Unidos. Ellos lo hacían desde la producción industrial con una gran subrayada, que es con salarios altos. Si es una de las cosas que los pueblos del tercer mundo tenemos que aprender, Héctor. Estados Unidos, los mayores momentos de éxito de Estados Unidos y de la Alemania capitalista es haber podido industrializarse, crecer y exportar con éxito con tasas salariales altísimas, con lo cual desbaratan de manera pero brutal todo ese cuento de que la única manera de que pueda haber crecimiento es con salarios de hambre. ¿No? Entonces, yo creo que esas experiencias las quieren escarmentar, las quieren ocultar para que nadie pueda aprender de esas experiencias. Y ahorita, en el caso concreto, yo creo que las élites alemanas, en este proceso de degradación de los propios estadistas, entran en un callejón sin salida que ya llegan a niveles de propuestas patéticas, ¿no? Es decir, fíjate, fíjate la diferencia en lo que habíamos mencionado entre un Roosevelt o un Kennedy, ¿no es cierto? Y lo que vos acabas de mencionar, la opción que tuvieron los gringos ahora, Biden, Kamala Harris o Trump, ¿no? Fíjate la diferencia, ya en términos hasta humanos. Fíjate la diferencia entre lo que podría ser un De Gaulle o un Mitterrand y hasta un Chirac, ¿no? Frente a lo que es ahora Macron. O fíjate una cuestión mucho más inmediata entre una Angela Merkel y Scholz. No hay nada que ver ahí, o sea, ¿Qué, qué niveles? ¿Qué niveles? son de abismo, son abismales. El asunto es... Sí, no es un problema estoy mencionando gente de izquierda y de derecha. Es decir, yo creo que en el ambiente político, con excepciones como Mélenchon o como Corbyn, en el escenario político europeo son contados con los dedos de la mano gente que de izquierda o de derecha puedan tener una visión de trascendencia, una visión de construcción, una visión de futuro, ¿no? Lo otro es un servilismo absoluto basado en las mentiras, basado en el abuso, no hay otra alternativa, en el racismo, en la recuperación de formas arcaicas. Acuérdate lo que decía Borrell, supuestamente socialista, del ala izquierda del socialismo español, que hablaba del jardín y que nosotros éramos la jungla. Acuérdate. Sí, mira, la verdad es que ese señor, yo siempre le digo Burrell, porque, por todas las babosadas que ha dicho y las justificaciones históricas que pone a cosas que son risibles no puede, y tratando de tapar el sol con un dedo con una frase. Una vez hizo una para justificar el crimen que habían hecho en Estados Unidos con todos los indígenas de allá, con todos los apaches, y la frase que dijo también así que dices, oye, ¿qué le pasa a este idiota? Bueno, lo único que pudiera hablar ahora a favor de él ya son los comentarios que ya está diciendo, oye, el que yo diga que no estoy de acuerdo con lo que hace Israel, que es un genocidio, no me hace antisemita. Digo, bueno, yo creo que ya no le quedó otra que estar hablando de esto, y lo tiene que decir no nomás como una cuestión que es evidente, que es real, es incluso en defensa propia. Lo que está pasando allá con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, con el pueblo libanés, pasa también aquí. Nos pasa de manera más sutil, sabiendo que en México están las principales empresas de espionaje militar que tiene Israel aquí, y de aquí surte a toda América Latina. Y de aquí le vende a todo el aparato de mi país y de los gobiernos de aquí, donde inmediatamente empiezan a espiar opositores, periodistas, sobre todo opositores de otros partidos, o a veces opositores dentro del mismo partido por ambiciones políticas, ¿no? Ese espionaje del Pegaso está aquí también a todo lo que da. Y luego vemos también cómo, especialmente los que son de partido de derecha, como el PAN, pero también PRI, mandan a sus personal de seguridad o paramilitar, por decirlo así, de los estados, a que se vayan a capacitar allá, y luego inmediatamente uno ve lo bien que resulta cuando viene una manifestación y cómo los descalabran, le sacan ojos y todo eso. Eso no ha pasado en México, salvo la vez en que un ex gobernador ya murió en un accidente de helicóptero, pero él mandó a capacitar a personal de allá, de Puebla. Bueno, allá en México a cada rato pasan estos accidentes muy convenientes, ¿no? Ese tipo muy conveniente. Se entiende. Le trataron de echar la culpa al gobierno de AMLO de eso, pero luego resultó que el señor tenía una fama
de Ampón, muy, muy grande, y supuestamente que lo eliminaron entre Ampones, es lo que siempre se ha comentado, se rumora eso, ¿no? Pero este mandó capacitar a la policía ya, y lo primero que hicieron en una manifestación fue disparar con las famosas esas de armas que tienen, que disparan balas de goma, y le sacaron un ojo a un niño. Aquí esto Claro, lo pasó mismo. antes de que... Acá cada rato es la misma cosa que pasó. Fíjate, en el 2019 en octubre, por accidente, entre comillas, porque esa es el pretexto que dan, es la disculpa que dan. Por accidente tuviste decenas de gente cegada en manifestaciones en Ecuador, en Colombia, en Chile, pero también a los chalecos amarillos lo hizo Macron en París. Y esta es una tecnología que la diseñaron y la perfeccionaron los sionistas en contra del pueblo palestino décadas atrás. Sí, masacrándolos a ellos, así como, voy a decir, cómo probaban la espada japonesa, los samuráis, el acero es muy famoso. ¿Dónde lo probaban? Dice, pues en los prisioneros que conseguían de los clanes, cortando las extremidades, iban probando qué tan buena era el filo de la espada. Eso es cierto. Bueno, pues es lo mismo que hacen estos con sus sistemas de disparar o de Mira, control. y que no aparezca como una cuestión así tan macabra y morbosa, así visto que lo estamos trayendo de gana, visto a la distancia. Lo que está pasando ahorita en Siria, que lo está festejando la prensa occidental y cristiana, como que por fin se fue el dictador y por fin regresa la paz y que la gente ya regresó a la normalidad. Y empezaron a circular los videos de los ahorcamientos públicos, ¿no? Con Ahí no grúas. dice nada, nomás cuando los talibanes corrieron a los Estados Unidos. Pero Mira, además que se acuerde la gente que el grupo que está encabezando la situación, los que son Al-Nusra, ellos se cambian de nombre cada que les da la gana, que son los anteriores de Al-Qaeda, que son los del Estado Islámico, ¿no es cierto? Son los mismos que asesinaron al embajador de los Estados Unidos en Trípoli. Que no se olviden de eso, pues. Y que el propio primer ministro o presidente, no sé, el jefe de Estado ahorita, estaba hasta hace poco, o sigue con una recompensa de 10 millones de dólares sobre su cabeza, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos. mira, fíjate, de las contradicciones, recientemente leí una nota en la que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado allá en Estados Unidos, que es un tipo, yo creo que es el más gris que ha ocupado el puesto, por no decir también el más tarado, dice, ha acusado a Moscú de tener un proyecto imperialista para borrar a Ucrania del mapa. Digo, ¿cómo puede decir este animal eso? Y no dice nada de lo que está pasando en otras Pero partes, lo que fíjate, lo ellos que mismos conversábamos hacen. la vez anterior de que del gran negocio que estaba detrás de la guerra de Ucrania, como está detrás de todas las grandes guerras, se quedó después confirmado porque al poco de que hablamos, se le entregó a BlackRock, ustedes saben, este gran fondo de inversiones, que participan ahí gente como los Rothschild, ¿no? Como JP Morgan Chase. Este gran fondo de inversiones es ahora el dueño de todo lo que queda, todo lo que sobra de Ucrania. Bueno, lo mismo es lo que acabas de decir tú con respecto a Jared Kushner en términos del negocio de bienes raíces en Gaza y de todo el tema del gas. Este es un tema fundamental. Todas estas guerras, toda esa necesidad de expansión israelí tiene que ver con el proyecto de los hidrocarburos en toda la costa oriental del Mediterráneo, tiene que ver con toda la geopolítica de los gasoductos con toda la política de bloqueo a la propuesta china y de los BRICS de la gran ruta, de la nueva ruta de la seda, tiene que ver con todo un proceso que lo que garantiza es que el conflicto continúe. Entonces, fíjate el contraste, ¿no? Mientras en la lógica asiática, que no es solamente China, que no es solamente China, ahí está Corea del Sur también. Ahí está Singapur también, ahí está Taiwán también, ahí está hasta el propio Japón, a pesar de que está absolutamente genuflexo frente a la potencia ocupante, ¿no? Y al que quiso levantar la cabeza al señor Abe, le dieron el vire. Siempre aparece algún loquito que se encarga de hacer estos trabajitos o un accidente de helicóptero como el que mencionabas, ¿no? No necesariamente porque sean comunistas, no necesariamente porque sean buenos, simplemente porque estorban. Los desaparecen. Entonces, el punto fundamental aquí es que en la lógica del capital productivo, es un punto que es fundamental como clave de lectura que pongo a consideración de la audiencia. En la lógica del capital productivo hay la posibilidad de que al mismo tiempo, en la medida en que está promoviendo la generación de riqueza sobre la base del plusvalor generado por los trabajadores que contrata, que tengas al mismo tiempo mejoras en los salarios y aumentos en las ganancias porque estás aumentando la producción, estás mejorando la tecnología, estás provocando condiciones de mayor riqueza.
En la lógica del capital especulativo es lo contrario, es un juego de suma cero. Es el pedazo que yo me llevo a la vaca es el que vos jamás vas a poder comerlo. Es más, la lógica, fíjate, la lógica del capital financiero especulativo es distinta de la lógica del capital financiero que estudiaron teóricos fundamentales como Hilferding, como Lenin, o intelectuales como Baran, Suisi, ¿no? O inclusive los keynesianos. En esa lógica del capital financiero, hay una relación de simbiosis con el capital productivo, inclusive monopólicos en ambos casos, en el que la finanza se acopla a las necesidades de expansión del capital. El proyecto financiero triunfa el momento en el que se realiza el capital, el proyecto productivo logra vender sus productos. Y no se puede vender los productos si no tienes mercado, y no se puede tener mercado si es que no tienes ingresos. Entonces, se da una situación en la que ganar, ganar es condición de la prosperidad, de la reproducción ampliada del capital productivo. En la lógica de este nuevo tipo de capital financiero, que es la especulación, ni siquiera interesa que se pague la deuda. Lo que interesa es que se eternice la deuda para que se convierta en un tributo a la vieja usanza, ¿no es cierto?, de las sociedades tributarias, de una forma extractiva. Y esto no es una cuestión teórica o que me saco del estómago, es lo que vivimos con la trampa de la deuda externa. Y ahora Mira, el problema es que han reeditado la trampa de la deuda, pero ya no solamente con el sur global, sino que se han puesto la soga al cuello en las propias metrópolis. Los propios Estados Unidos, los propios países europeos que antes lucraron y que saben perfectamente lo jugoso que es aplicar la trampa de la deuda externa en los países del sur. México fue el que disparó el gatillo, ¿no es cierto? El que empezó en el 83 con el efecto dominó que acabó con no solamente con toda América Latina, sino con África y Europa Oriental. Ahora, ¿no es cierto? Resulta ser que son los países del norte, las propias metrópolis, las que están endeudadas hasta el pescuezo. Y el rato que quieren empezar a subir, porque fíjate, la trampa fue la misma, ¿no? Tasas de interés bajas, tantas tasas de interés bajas durante los 70, tasas de interés bajas e inclusive negativas en los 2000, desde el 2011 hasta el 2020 y tantos, ¿no? Y de pronto cuando ya tienes a todo el mundo endeudado, suben las tasas de interés, créditos que eran viables o relativamente viables se vuelven imposibles de pagar y la lógica es endeudarse para pagar la deuda. Bueno, esto, ¿no es cierto?, que fue tremendo negocio porque en la necesidad desesperada de todos los países de obtener un excedente en dólares para poder pagar la deuda, ¿no es cierto? Tenías que abaratar la fuerza de trabajo a través de devaluaciones, a través de desregulación salarial, de precarización laboral, ¿no? Y tenías que desfalcar también a la naturaleza a través de todo tipo de mecanismos que faciliten las inversiones extractivistas y depredadoras de las grandes transnacionales. Bueno, esta situación que quieren repetirla ahorita, de pronto empieza a dar un efecto de culata en los propios Estados Unidos. Y lo que tienes vos es una situación insostenible que está obligando, ¿no es cierto? Fíjate, poquito antes casualmente hubo el tema del COVID, porque en noviembre del 2019, un par de meses antes de que ya se declare que había visto, que por cierto lo del COVID lo había mencionado en ese momento y ahora está en todo lado, lo dice próximo secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ¿no es cierto? Dice clarito y hace referencia a la empresa de Hunter Biden, a esta transnacional, porque son varias transnacionales, una encima de otra, la una es madre de la otra, a la que hay que seguir la pista es la Biota, es la misma que tenía el laboratorio en Wuhan, es una empresa norteamericana de biotecnología que estaba trabajando, manipulando los coronavirus en Wuhan, en China, y es la misma empresa que tenía 48 laboratorios de armas biológicas en Ucrania y que Victoria Nuland terminó admitiendo, esto que lo denunció Rusia, terminó admitiendo en el Senado de los Estados Unidos. Pueden ustedes buscar en YouTube, tienen un canal C-SPAN. Ahí pueden ubicar, vean lo de Victoria Nuland y ahí reconoce que en efecto sí tenían estos laboratorios de armas biológicas obviamente, para que no caigan en malas manos, ¿no? mira, te comento rápidamente, cuando estábamos en una de las anteriores plataformas de las que nos salimos, ¿por qué nos censuraban? Aquí no tenemos censura, y tú lo sabes porque también a ti te censuraron en otra, y por eso te invitamos acá. Tuvimos una reunión muy interesante que para mí fue histórica porque estaba Ricardo Soberón, estaba Felipe Tascón, estaba también el zar de las drogas de Bolivia en ese entonces, que no se me va el nombre de esta persona boliviana, pero bueno, el caso es que Ricardo Soberón en la charla comenta
que en el 2018, 2019, antes de que estallara el COVID, detectó un laboratorio de COVID ahí, en Perú, al que él había ido. Él fue. Entonces solicitó información de que qué era, qué se trataba, y tardaron un año en contestarme. Y era porque era funcionario, de otra forma no me hacían caso. Y ya me contestaron que era otra cosa, y yo decía, a ver, espérame, pues si yo estuve ahí, yo lo vi, y era un laboratorio de COVID, lo dice él, dice, yo estuve ahí en Perú, y ahí lo tenían. Acuérdate cómo les fue a los peruanos con el COVID. Mira, Los las teorías de conspiración más alocadas quedan absolutamente gente huevos fritos ridículas. frente a la realidad y se está revelando, pero una tras otra las cosas, ¿no? Una Y, tras otra. y ahorita que dijiste tú del endeudamiento, también tuvimos una charla ya en esta plataforma de Latinidades, en el esfuerzo que estamos haciendo por incluir a todo el Caribe, porque a veces el continente se olvida del Caribe. El Caribe no se olvida del continente. Nos hemos dado cuenta que en el Caribe saben perfectamente qué pasa en el continente. El continente no es igual en ese sentido. Tuvimos una charla con un sindicalista de Curazao, que Curazao es una isla que depende de, De la de, refinería. de, de, Holanda. Y dijo muy claramente que por ley Holanda tenía que darles dinero, al gobierno distribuir dinero, pero que a ellos, a la isla de Curazao, la forma en que se lo prestaba era endeudándose. No a los que están allá, a los del continente. A nosotros es con deuda. Y yo decía, ¿cómo que con deuda? Sí, a pesar de que hay una ley que les obliga a estarnos apoyando, porque esto es parte de Holanda, nosotros tenemos que, al dinero que solicitamos, lo tenemos que pedirlo, pero como una deuda. ¿Para qué? Pues obviamente para tenerlos aplacados, Para sojuzgados. tenerte esclavizado de por vida. Mira, la Exactamente. cosa es tan brutal. Ahora aparece, ¿no es cierto?, con el despertar de los pueblos, que empieza con Burkina Faso, que recupera el legado de Tomás Sankara, y con Mali, con Níger, con Senegal, y empieza a despertar todo Y el hace su Sahel mochad africano. que corrió también a los franceses, espérame. Y ya Claro, viste lo que está exacto. pasando en Martinica. En la Bueno, Martinica. aparece, ahora queda certificado algo que yo lo denunciaba hace añísimos, hace décadas, y creían que eso es exageración, no ha de ser así, no seas tan así, o sea, teoría de la conspiración. Resulta ser que esa es la zona del franco africano. Francia finalmente termina concediendo la independencia por la lucha de los pueblos, ¿no es cierto? Y porque ya era demasiado sinvergüenza, ya ni la propia gente de la propia Francia se aguantaba lo maloliente que era esa situación con las torturas, los asesinatos que después los exportaron aquí a América Latina. Y entonces dice, bueno, bueno, pero vamos a poner estas condiciones, les vamos a ayudar para el desarrollo. Y entonces lo que hacían es que todas las exportaciones de esos países no las recibía el país, no las recibía el Banco Central de ese país, sino que las recibía Francia. Y luego Francia, graciosamente, para que no se vayan a gastar mal la plata, les entregaba lo que necesitaban contra factura, pero como deuda, obviamente a tasas de interés preferenciales. Pero estoy hablando en serio. Y lo hacía en francos franceses, es decir, que ni siquiera es que movilizaba elementos reales de su reserva, sino que simplemente emitía francos franceses, que no le costaban nada. Ahora es cuestión de un clic de la computadora, porque inclusive después de que en Francia ya no funcionan los francos franceses, sino los euros, ellos siguen prestando en francos franceses a Burkina Faso, Mali, Senegal y otros 14 países. Tú estás hablando en serio. Esto que yo lo denunciaba y que me decían, no, no puede ser, estás exagerando. Bueno, ahora se hace público y notorio. Como se hizo público y notorio el hecho de que utilizaban al SWIFT, esta empresa de telecomunicaciones que supuestamente es privada y que supuestamente está en Bélgica, y que es un tema absolutamente técnico entre bancos privados y bancos centrales, se ve claramente que es un instrumento de guerra económica para boicotear a los países que no se someten a los dictámenes de los Estados Unidos en la coyuntura que le da la gana. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no es cierto?, el entender que el horizonte que está emergiendo con los BRICS, aunque quedó a medias, es decir, todavía sigue sin cuajar, sin madurar, inclusive después de esta reunión de Kazán, se convierte en una verdadera tabla de salvación. Y yo diría que es una gran tragedia para América Latina, porque acá, donde se iniciaron buena parte de estas propuestas de una nueva arquitectura financiera, es decir, un nuevo tipo de banca para un nuevo tipo de desarrollo, un nuevo tipo de moneda que rompa con el monopolio mundial del dólar para la transaccionalidad, la liquidez, el crédito del desarrollo,
y un fondo que sea alternativo al Fondo Monetario Internacional que permita que los países puedan defenderse frente a la guerra macroeconómica, a la guerra financiera, a la guerra en contra de la estabilidad de las monedas, de la balanza de pagos, pues puedan empezar a convertirse en puntales de la construcción de un espacio de política. América Latina ahora está totalmente desconectada de esas corrientes. Y estamos en la peor de las situaciones, porque en esta desesperación que tiene el eje angloamericano en su declive, necesitan espacios de rentabilidad. Una excepción podría ser el México de las maquilas. Pero ya inmediatamente, fíjate, sale Trump y dice 25% de aranceles, ¿no? Y salen otros peores que Trump que dice que van a bombardear México Que lo con quieren invadir por el asunto de los carteles, que ellos son los que pero el pretexto es que los financian. carteles fueron creados por ellos mismos, hombre. Pues sí, o sea, ellos les compran y aparte les venden las armas. Yo ahora te voy a... O sea, estamos, lo que me molesta es broma. Digo, oír estas cosas suenan a broma, pero estamos, vamos, nuestra vida depende de esa bola de idiotas, de Es gente que que no está son idiotas. enajenada. Al contrario, Entonces, son vivísimos, hombre, son vivísimos. A los que nos idiotizan es a nosotros a través de Hollywood. Y lo que es más grave, a través de la academia. Y esto incluye a sectores de la izquierda, ¿no? Con todo el tema del posmodernismo y con todo el tema de las modas, pues terminamos siendo, digamos, objeto de un proceso de colonización mental. El territorio más importante a conquistar por parte del imperio es siempre el que tenemos entre nuestras dos orejas. Por eso la importancia de la cultura, ¿no? El trabajo de gente como vos, Héctor, se vuelve ahora fundamental porque buena parte de América Latina se está suicidando. Ya no me refiero solamente a los sectores populares. Ya no es solamente los sectores populares que terminan votando por sus verdugos, por sus victimarios. Estamos hablando de la propia oligarquía. Ya olvídate de hablar en nombre de la humanidad, del socialismo, de la fraternidad, de la solidaridad. ¿Qué va a pasar con estas pobres oligarquías acomplejadas, lacayas, pusilánimes, sumisas? Han hecho todo lo posible durante siglos por lamer las botas, digamos, para que se mantenga PG-13 este programa de los imperios, primero de los británicos y luego de los gringos. ¿Y cómo les pagan? Les están obligando, fíjate, ¿cómo van a reproducirse si les están obligando no solamente a matar los mercados internos con políticas neoliberales, con las excepciones que tenemos, por ejemplo, en México o en algunos otros países progresistas, pero inclusive a los progresistas les obligan a aplicar políticas neoliberales que estrangulan el mercado interno, pero les obligan también de manera cada vez más brutal a tomar partido en una alineación geopolítica que mata a sus mercados externos? ¿Qué va a hacer México? Bueno, ya ahorita buena parte de América Latina tiene serios problemas. El momento en que con las sanciones, ¿no es cierto?, quedamos fuera del comercio con Rusia. El caso de la uria, el caso de trigo en algunos países, el caso de las exportaciones, el caso del Ecuador del banano, de las flores, ¿no? Tiene que hacérselo a través del mercado negro o eventualmente cerrar esos mercados. Y el rato que la guerra ya programada con China empiece a tomar vigencia, porque lo único que están esperando es lo tenían programado desde hace muchísimo tiempo, como tenían programada la primavera árabe, como tenían programada la destrucción de Siria, la destrucción de Libia, la destrucción de Irak, la destrucción de Afganistán, la destrucción de Somalia, la destrucción de Sudán, la destrucción de Mali, en fin, así también tienen programada la destrucción de Rusia y tienen ahora programada la guerra contra China. Y las prolegómenos de eso, porque están buscando solamente la narrativa que sirva de pretexto para eso, es cerrar cualquier posibilidad de contacto con China. Y esto incluye, por un lado, las exportaciones. ¿Qué van a hacer América Latina el rato que su principal socio comercial, que es China, ¿no es cierto?, se cierre, se obliga a cerrar. Pero también el tema tecnológico. Yo sé que acaban de firmar un puerto gigantesco la presidenta Sheinbaum en Manzanillo, ahí en México. Pero acaba también Dina Boluarte, que es totalmente del otro lado en términos del espectro ideológico, acaba de inaugurar ya el puerto en funcionamiento en Chancay. Y eso de ahí, en los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, no es viable y van a hacer todo lo posible. Ya inmediatamente ya salieron intereses chilenos a hablar ni sé qué cosas. Ya respondió un oficial, un militar peruano diciendo que hay que comprar casas para eso. El Ecuador ya empezó, ya disparó por primera vez en la historia un Exocet. ¿pero para qué? ¿Para acabar con quién? ¿Para qué? ¿Para acá acabar con qué? Entonces,
Esto que dijeran, no seas exagerado. Mira, los principales vectores de rentabilidad del eje angloamericano ya no son la industria. Olvídate esto de que van a poder reconstruir la industria, es un tema muy medido. Hay un informe del Bank of America a propósito que evalúa lo que ha sido ya no la reindustrialización de los Estados Unidos como tales, sino cómo los Estados Unidos intentaron reindustrializarse en terreno ajeno, en México, a través de las maquilas, ¿no? Y ubica que sí han habido ciertos éxitos, pero que es muy limitado, muy por debajo de las expectativas que tenían, muy por debajo de las necesidades que tienen los Estados Unidos para recuperar la dinámica de potencia mundial, para poder recuperar un espacio frente a la dinámica competitiva de Asia en general y sobre todo de China. Y esos son los límites infranqueables, ¿no? Por eso, hablar de 100% de aranceles, cuando Trump dice vamos a castigar al que no usa el dólar, 100% de aranceles, hablar de que le van a poner 25% de aranceles a México, ¿no es cierto? Muestra el nivel de desesperación. No te digo que no lo puedan hacer. Lo que digo es que el efecto boomerang de este tipo de medidas es brutal en contra de la propia economía norteamericana. Entonces, el hablar de este tipo de situaciones desesperadas de parte de la primera potencia mundial demuestra el hecho de que tiene muy pocas cartas que ofrecer. La primera es el complejo industrial militar con sus apéndices que son Big Pharma, o sea, el tema de las crisis sanitarias, ahí está de las vacunas que habíamos hablado, y el tema bueno, y Hollywood, ¿no? Que siempre está vinculado a eso. Y el otro gran pilar es el tema de las redes especulativas angloamericanas. Lo que estábamos hablando del capital especulativo, el tema del lavado de dinero y el tema fundamental, ¿no es cierto?, del sistema financiero que puede seguir creciendo sin mesura, ¿sí? Ahorita hay, por ejemplo, hay reclamos sobre la economía mundial, sobre el PIB mundial. Hay reclamos a través de los derivados financieros equivalentes a 125 veces. Es decir, simplemente no es posible pagar. Es decir, las sillas musicales, hay 125 sillas, 125 bailarines y una sola silla. ¿Cómo vas a hacer para pagar? Entonces, todo esto funciona. La música no para mientras exista liquidez. Y hay un tipo especial de liquidez que tiene que ver con las remesas de los migrantes y con el dinero del narcotráfico que se lo paga en contante y sonante. Y ese es el papel que le están dando a América Latina. Ecuador, muy trágicamente, Argentina con Milei, son la vanguardia de la agenda que le espera al conjunto de América Latina. Están haciendo como pruebas de ensayo en estos dos países, ¿no es cierto?, para un modelo que lo van a aplicar en el resto del continente. Y por eso necesitan, para poder vender armas, el que todos estemos contra todos. Parte de eso es en ese marco lo que se dio el ataque brutal del gobierno de Noboa en contra de la embajada mexicana en Quito. Es parte de eso el deterioro, ¿no es cierto?, de las relaciones hasta verbales entre todos los países, incluyendo países progresistas que se mandan a la mierda todo el tiempo. ¿Cómo así? Este era la CELAC, inclusive en la época de Calderón, imagínate. La CELAC definió una y otra vez que este es un continente de paz. UNASUR, antes que la CELAC, planteó, este es el compromiso de todos los países de buscar la paz. Y lo que necesitan, ¿no es cierto? Allí, mientras la estrategia del capital productivo, que tiene su expresión sobre todo en Asia y no solamente en China, es de ganar, ganar, como habíamos mencionado, la opción que tiene el eje angloamericano en esta perspectiva, en este callejón sin salida desesperado de la especulación, es el perder, perder. Es el conflicto, son los conflictos fronterizos, son los conflictos regionales, es la secesión. Ya van a ver, ya no solamente es Guayaquil en Ecuador, Zulia en Venezuela, Santa Cruz en Bolivia, ya son también algunas provincias en Argentina. Ya oigo también que en Nuevo León hay voces que hablan de la secesión, ¿no? Bueno, esto que parecerían como cosas ridículas, absolutamente marginales y aisladas, depende del financiamiento que reciba por parte de National Endowment for Democracy. Pero ahorita que dices esto de Nuevo León, sí, el gobernador tarado que tenemos manejó eso al principio, ahorita no está diciendo gran cosa, pero hay una corriente que yo ya detecté, incluso he tenido enfrentamientos verbales con ellos, que son de Vidaurri, le llaman, que fue un traidor, porque quiso dividir el Estado. Y ellos dicen, no, nomás Nuevo León para nosotros. Les digo, para irte a Estados Unidos, no, nomás Nuevo León. O sea, gente muy enferma, pero dices tú, parecen sacados
algo de ciencia ficción o algo surreal, y no, están aquí, caminan y están viviendo, y Oye, estoy, para son, que veas cómo se ven las cosas aquí en el Ecuador, aquí es un país chiquito, ¿ah? Y que todos nos llevamos, o sea, todos tenemos broncas contra todo el mundo y cuando juegan dos equipos de fútbol pueden haber hasta trompones y de una ciudad contra otra, de un barrio contra otro, o sea, que es una cuestión normal. Pero llegó un momento, hace 25 años, que en Guayaquil se logró movilizar a más de 1 millón, era la marcha más importante que había, la marcha de los Crespones Negros, que pidieron armas para atacar a Quito. Llegaron a pedir visa a los ecuatorianos para entrar a la ciudad de Guayaquil. Sectores de la izquierda que planteaban que veníamos, que éramos compañeros, que veníamos en la lucha en contra de la deuda externa, llegaron a decir que la deuda se quede para que los ecuatorianos vean cómo pagan. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Sí? A ese nivel. Y después apareció que todas estas movidas, porque aparecieron intelectuales, historiadores, que cambiaban la historia y que trataban de ver cuál es la primera ciudad, inventándose las cosas, trataban de cambiar la historia de la independencia. Todo esto de aquí había sido provocado por los bancos que estaban quebrados y que querían hacer agua a lodo, querían en medio de la trifulca, ¿no es cierto?, esconder toda su corrupción, esconder la quiebra, el que se han llevado los ahorros de los depositantes. Por un problema de tiempo no les resultó el asunto. A ese nivel llegaron, así de fácil pudieron hacerlo, hombre, así de fácil. Y lo mismo es lo que está pasando en Siria. Lo mismo es lo que está pasando, lo mismo hicieron con Yugoslavia. Y con este tipo de pretextos, porque siempre te van a poder ver, ¿no es cierto?, la paja en ojo ajeno y siempre van a poder alimentar todo tipo de diferencias, cosas que parecerían ridículas y hasta patéticas, con el adecuado financiamiento pueden convertirse en casus belli. Porque el gran negocio es la guerra. Y porque en medio de la guerra, estas dificultades que estábamos conversando para poder encontrar cuál es la raíz de la propiedad que está en juego, pasan a un segundo plano y simplemente se borran deudas enteras porque ya la apropiación es directa. Es lo que están haciendo con Ucrania, pues BlackRock, la tierra en Ucrania, fruto del pasado socialista, la tierra era del Estado. Ahora toda la tierra pasó a BlackRock y nadie pregunta. Nadie pregunta. mira, está muy feo todo esto, el panorama está espantoso y tal vez sería abusar de ti el poderte decir, oye, bueno, basándonos en todo esto que estás diciendo, ¿cómo ves tú el próximo año en diversos sectores? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, lo que va a pasar en Medio Oriente, qué pasará con China y sobre todo, donde estamos tú y yo, en la patria grande. Basándose en todo, basándote tú en todo esto y en estas visiones que tú tienes, algo así que sin ser jugarle al profeta, porque eso nadie lo puede hacer, para ti, ¿cuáles serían tus vaticinios? ¿Qué Mira, viene? las tendencias son nefastas, pero puede tranquilamente armarse la historia desde otra perspectiva sobre la base de la conciencia y la movilización de la gente. Programitas modestos como los que tú sostienes son contribuciones fundamentales a un despertar de la gente, porque en última instancia, mano, si la gente se para con dignidad y dice, yo no quiero este horizonte de conflicto, de guerra y de degradación, pues ahí para la cosa. Aunque parezca mentira, es así de peligrosamente sencilla la situación, la alternativa. Soluciones técnicas habrán en cada campo, ¿no es cierto? Habrán especialistas que vayan planteando situaciones, pero no es cierto que no hay otra opción que no sea la guerra. No es cierto que la naturaleza humana sea del hombre, lobo del hombre. No es cierto. Todo esto de aquí es lo que nos están comiendo el cuento permanentemente, ¿no es cierto? Para que nos desmoralicemos, para que bajemos la cabeza, para que nos sometamos a unos designios que son cada vez más degradados y que incluyen, ¿no es cierto?, como salvación para los ricos el tema del transhumanismo, ¿no? O sea, ya finalmente deshacerse de la plebe, todos estos que apestan, somos 8.000 millones de seres humanos que estamos sobrando en el planeta, que somos una plaga, y que solamente los escogidos, probablemente los pueblos elegidos de Dios, ¿no es cierto? Los inteligentes, los que son suquitos y rubiecitos y de ojos azules, los arios, ¿no es cierto? Los que tienen derecho a condiciones de vida superior. Entonces yo creo que, aunque pareciera una exageración, estos temas podrían ser de ciencia ficción hace poco tiempo, vas a ver cómo se vuelven muy, muy, muy notorios en el 2025.
Los niveles de desesperación son enormes, pero asimismo la fragilidad del sistema angloamericano ya en descomposición es enorme. Estaba mencionando la cuestión de los bancos, ¿no? Los bancos gringos. Ahorita hay una guerra entre los bancos gringos mismo y dentro del eje, dentro de los propios Estados Unidos hay una guerra brutal dentro de la Reserva Federal. Vos ubicas, ¿no? Que son 12 Ujú. bancos que a su vez controlan varios estados. Entonces hay una guerra entre los bancos. Por ejemplo, la crisis que se dio hace unos 6 meses, 8 meses, era una guerra entre los bancos cercanos a Silicon Valley, o sea, bancos cercanos a la Reserva Federal de San Francisco versus la Reserva Federal de Nueva York. Y que terminó ganando la Reserva Federal de Nueva York, que se comió esos bancos. Bueno, esta situación se exacerba cada vez de manera más grave, favoreciendo siempre a esta camada de bancos que son especulativos frente a los bancos que apoyan el capital productivo, local, regional, nacional. Lo mismo está pasando en Europa. Y la primera batalla ya la ganaron. La primera batalla fue justamente después de lo de Lehman Brothers. Entonces ahorita hay una campaña, o sea, el problema fundamental de esta nueva fase de la guerra tiene que ver con las políticas monetarias del aumento de las tasas de interés. Y justamente lo de Trump es parte de esta situación. Es una batalla brutal en contra de la parte de la oligarquía gringa y británica, ¿sí? Que ha logrado conquistar, ganó la primera batalla en Europa Occidental y que necesita que haya una política monetaria más flexible con tasas de interés más bajas. En cambio, hay otra fracción dentro de la coalición de Trump que busca tasas de interés más altas, pero mientras más altas sean las tasas de interés, más empresas van a quebrar. Y entonces estamos en una situación, ¿no es cierto?, en el que los márgenes de maniobra del propio capital van encontrando callejones sin salida. En el 2019, como estaba diciendo, antesito de la pandemia, lo que tuvieron fue una explosión de repos, que son operaciones de cortísimo plazo que tienen el mercado interbancario con los respectivos bancos centrales. Esto lo lograron resolver inyectando una cantidad gigantesca de plata y está volviendo a pasar ahorita, lo cual es sintomático y bueno, ya en el caso de los Estados Unidos le están dando plata por otros mecanismos. En el caso de Inglaterra ya no pudieron seguir escondiéndolo, ya directamente el Banco de Inglaterra tuvo que empezar a meter plata en estas operaciones de cortísimo plazo que se llaman operaciones de reporto. Son signos muy importantes que eventualmente pueden desencadenar una reacción en cadena, desencadenar una catástrofe en varios mercados en los que las burbujas son evidentes. Mira, en el mercado de valores de los Estados Unidos, el nivel de sobrevaluación de los activos financieros, de los títulos valores, en el más conservador llegan a más del 150%. O sea que se están vendiendo a más del 150% de lo que valen. Hay empresas como la famosa, como Tesla o como Nvidia, ¿sí? Que son las que más cotizan en el mercado, que jamás han hecho ganancias en 10, 15 años de existencia y que siguen haciendo ganancias solo por la propaganda, solo por el manejo ideológico. Entonces, mira, en realidad esto que aparece como una aplanadora ante la cual no hay cómo hacer ahí, ustedes están ahí cerquita del imperio y que le ven así de grande, ¿no es cierto? En realidad es un gigante con pies de barro. Y creo yo que hay sectores decentes dentro de los Estados Unidos, dentro de Europa, hay sectores decentes dentro de las propias oligarquías de nuestros países, que obviamente son minoritarios y lo que es más grave, viven un clima de terror frente a los otros, a los que están manejando las cosas. Uy, al propio Trump, sí, son ni sé cuántos los atentados, hay que ver si es que logra posesionarse, ¿no? Para que no estamos hablando de ningún comunista, de ningún humanista, estamos hablando de Trump. Y fíjate lo que hacen. Entonces, mira, la correlación de fuerzas parece imposible hasta que se vuelve inevitable. Y es lo que ha dado lugar a las grandes revoluciones en el mundo. Las revoluciones siempre son imposibles, hasta que son inevitables. Y eso es un tema súbito. Así es que el punto es que lo cualitativo ya es el tema humano, ¿no? Lo cualitativo es la forma como la gente desde las situaciones más precarias, desde las situaciones más modestas, las situaciones más difíciles, pueda seguir pensando en el bien común, pueda seguir pensando en un futuro de comunidad, en un futuro de esperanza para todos. Y creo que uno de los pasos así, para no hablar de retóricas, uno de los pasos más inmediatos, las tareas más inmediatas que tenemos los latinoamericanos es la construcción de la patria grande.
que se olviden de los gobiernos, que se olviden de las guerras, de los conflictos, a impulsar la diplomacia de los pueblos que nos acerque, que nos hermane, que nos haga construir, ¿no es cierto?, otro tipo de solidaridades más allá de las coyunturas. Pero ya no te quisiera quitar más tiempo, ya nos aventamos más de una hora. Este, como me quedo muy grabada, me voy con esta charla con lo que estuviste diciendo, dos cosas que me llamaron mucho la atención y que cambia mucho la perspectiva. Yo recuerdo precisamente esos comentarios que decías tú, que decía Freud o que decía Einstein y algunos otros más, sobre todo Jung también, que decía que estamos viviendo una etapa, el conjunto de la humanidad, de niñez, no de madurez, y que el hombre pues, es el enemigo del hombre, el hombre es el lobo del hombre. Y como bien dices tú, a lo mejor valdría la pena lanzar el reflector hacia la oligarquía, que son las que desencadenan los conflictos, al fin de cuentas. Ahí es donde tendríamos que aplicar la frase. Eso es bien interesante porque cambia mucho el cuadro, porque la verdad, la mayoría de los pueblos del mundo, quieren vivir en paz. Todo el mundo quiere estar en paz, llevar su vida tranquila, normal. Ahí se les explota porque muchas veces les vas quitando poco a poco cosas y la gente dice, bueno, está bien, sí, pero ¿por qué no quieren perder la tranquilidad y te aceptan perder otras cosas con tal de que no los molestes o los dejes en paz hasta que llega un punto en la que ya revientan, que es lo que dices tú con esta de la posibilidad de una revolución que ahorita se antoja muy compleja, pero que a lo mejor pudiéramos ver precisamente un indicio de esto con lo que está pasando en Ecuador, porque están creando un estado fallido que anteriormente culpaban a Correa, pero yo digo, a ver, tuvieron al traidor de Moreno, luego tuvieron al traidor de Lazo, y ahora tienen a este papanatas, o sea, no se puede echar la culpa más que ellos mismos, ya Correa ahí no tiene nada que ver. La derecha está hundiendo cada vez más a Ecuador, y nomás veo lo que está pasando en Argentina, donde la única solución que se plantea precisamente para parar estas vamos, el deshacer el Estado, porque entiendo yo que los neoliberales lo que quieren es apoderarse del Estado y entonces privatizar los servicios que el Estado daba para poder entonces garantizar que se van a volver megamillonarios, porque cuando tú te quedas con un servicio del Estado, algún recurso del Estado, así, por más idiota que seas, te vuelven megamillonario. Así de plano, megamillonario. Aquí en México se ve eso y en todas partes donde vayas. Pero este Milei no es tanto eso, sino es destruir el Estado. Este está destruyendo el Estado. O sea, que realmente a los neoliberales tampoco les conviene la forma en que lo está haciendo. Parece que les está yendo bien. Mira, nos está regalando esto. Pues, una cuestión de que están regalando. Sí, pero el costo, ¿cuál es? Ahí aparentemente la solución, como bien lo dices tú, es la gente, la conciencia. ¿Hasta dónde va a aguantar ese desmantelamiento de un Estado que de alguna forma ellos forman parte, porque todos formamos parte del Estado y se los están desmantelando? Veo lo que le pasa a los estudiantes que ya no tienen posibilidades de estudiar, veo a los jubilados lo que les están haciendo y sobre todo que cuando sí han protestado, la represión que se les hace cuando como jubilado diste tu vida por tu país, pagaste impuestos, fuiste ciudadano, cumpliste con muchas obligaciones, votar y todo eso, y cuando protestas simplemente porque te están desvalorizando y quitando medios de subsistencia, el Estado va y te reprime, va y te golpea para que no protestes, para que te quedes tranquilo. Dices tú, lo único que puede pasar en Argentina sería ver si esto que estás diciendo tú, esa correlación de fuerzas que aparentemente ahorita al pueblo argentino no le está favoreciendo y por eso no protesta más, llega el punto en que digan, ¿sabes qué? Basta. Y recuerde cuando ese mismo pueblo sacó a un presidente por la puerta trasera y huyendo en helicóptero. Necesita volver a hacerse eso en Argentina y decir, ¿sabes qué, loco? Te nos vas, porque ni Trump está haciendo lo que tú haces allá y Trump lo que quiere es proteger su industria a costa del precio que sea y a costa de lo que se lleve. La está entregando, la está destruyendo totalmente, no la está protegiendo, la está entregando al extranjero y cree que con eso lo van a ver más bonito y va a ser el niño aplicado de la clase de todos los derechangos neoliberales que hay allá. Entonces, me quedo con esas dos, de que hay una perspectiva que de alguna forma, para mí, sonó muy real, no nos compete a los que manejan las cosas, a esa oligarquía, a esos poderes fácticos, a esos gobiernos que ellos tutelan, y la posibilidad de ejercer el derecho a una revolución, primero consciente, porque la tenemos que tener a nivel conciencia, y luego en la calle, porque no la podemos hacer a través de chats, sino en la calle y en los espacios públicos que nos dejan todavía tener
y que podemos capturar y reconquistar. Muchas gracias, Héctor. Ojalá esta conversación detone muchísimas reflexiones y muchísimo debate, ¿ah? Pues digo, me quedo así pensando en todo esto y pues no te quito más tiempo y te vamos a volver a molestar, ¿no? Conforme vayan avanzando los acontecimientos, porque sabemos tú y yo que en enero van a empezar fuertes las cosas, con los aranceles y todo esto, La primera mitad del 2025 va a estar muy bonita. muy movida, pero, ¿sabes? Yo tengo esperanza en esa reacción, que la gente diga, sabes que ya, me traes como piñata, ya, se acabó, ya. ¿Qué sigue? Que me trates cada vez peor. Pongo hasta aquí. Ese sería el punto, que todos digamos, es que se acabó, ya no, haz lo que quieras, pero no, y de aquí no me mueven. Pero lo tenemos que dar todos, como dices tú, los pueblos, no contar con los gobiernos, que a pesar de que a veces nos favorecen, no dejan de ser también pasajeros. Lo somos los pueblos los que tenemos que sostener los cambios que realmente queremos. Así es. Lo decimos, pero no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Ya no te quito más tiempo y te mando un fuerte abrazo, que tengas una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo a pesar de todo esto. Como dicen los revolucionarios, lo último que pierden es la esperanza. Entonces esa no la vamos a perder y esa no la estamos cuestionando. Un gran abrazo con los mejores deseos también para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro.